América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Lo lamento por las ventanas caídas, cimbreantes, y durante el viento que me silba invitando a la huida, las veo a través de sus túneles nocturnos, donde cobijaron las desventuras familiares abandonadas. El reflejo de la vitrina me inserta en la imagen. Ahí también atrapado me dibujo en intermitentes apariciones. ¿Quién era yo bajo los dinteles? ¿El dueño, el hijo o el mensajero de las noticias finales? Alguien hablaba de ellos. Cómo todo terminó y fue el desplome. Entre los muebles carcomidos y el lino decolorado de los cojines, sigo el rastro de un abandono galopante. Ellos la dejaron tal como el día de la crisis, cuando el apocalipsis descascaró el yeso de las paredes y la buena fe nunca pedida. Caprichosa despedida, dijeron. El velo despeinado, un espíritu paseante desde la cocina hasta la estancia, y en los pasadizos vuelan espectrales la imaginación de los que se asustan con los recuerdos imposibles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago, asimismo a todo mi equipo colaborador de Perú. Muchas gracias por su fiel sintonía. Hoy voy a hablar con un escritor y talentoso poeta peruano, ¿no? Él es Carlos Luján Andrade. Él vive en la capital de Perú, Lima, ¿no? Así que vamos a tener un programa muy exquisito hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido ya a la franja cultural, la poesía y el cine. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Carlos, a ti. Y bueno, pues muy contentos de tenerte acá en el programa y vamos a empezar nuestro diálogo, ¿no? Quisiéramos saber, Carlos, que nos cuentes cuándo te inicias, ¿no? ¿Quién fue tu inspiración? O quizás tuviste un mentor, ¿no? ¿Cuántos años vas haciendo ya poesía? Yo diría que comencé a escribir en serio cuando con unos amigos decidimos publicar una revista en las épocas universitarias. Mi pretensión era dar a conocer mi parecer sobre diferentes temas como de filosofía, poesía, narrativa y sobre asuntos sociales en general. Era una revista de ideas, pero como estas también debían contener algo de creación, me aventuré a escribir algo de poesía. Creí que era un buen complemento para lo que pretendíamos mostrar, ¿no? En ese momento estaba leyendo a Hölderlin y William Blake. Entonces encontré en su temática idealista y romántica una similitud con mis pretensiones poéticas.
Bueno, más que pretensiones era mi necesidad de tener alguna idea de lo que escribir, ¿no? Y para ser sincero, luego de la lectura de estos poetas me percaté que lo que ya había escrito podía ser llamado poesía. Y claro, también Vallejo, ¿no? Sobre todo Trilce, ¿no? Por su enigmática forma de escribir sus figuras poéticas. Su lectura me ha dado bastante libertad al momento de la creación. También he aprendido mucho de los talleres y cursos en los que he estado. Alonso Cueto, Jorge Eslava, Cromwell Jara y Miguel Ildefonso han sido algunos de mis maestros, ¿no? Aunque demoré bastante en comenzar a escribir. En los primeros talleres solo iba a escuchar lo que otros hacían, ¿no? También prestaba atención a los consejos del tallerista y ser parte de los ejercicios, ¿no? No presentaba ningún texto, no, no me sentí obligado a ello, pero porque no sabía de qué escribir, ¿no? Me costaba definir sobre lo que quería escribir. Así que decidí en un primer momento leer todo aquello que los profesores me recomendaban y conocer más las técnicas, ¿no? Para poder aprender a conocerlas mejor. Carlos, ¿cuál es el proceso eh, de crear una poesía a tu estilo? Cuando comencé a escribir poesía, abría un libro y buscaba palabras o una idea que le dijera algo a mi inconsciente. Necesitaba pues ese impulso, ¿no? Era necesario este ejercicio para indagar más en mí y soltar la pluma. Con los años aprendí a hacer ese ejercicio con lo que me rodeaba, por imágenes, paisajes o la música que escuchaba, ¿no? Iba construyendo mis imágenes, ¿no? En función a lo que observaba. En los talleres fui aprendiendo a no intentar decir una idea, ¿no? Sino solo a mostrar. No fue fácil porque mi intención principal para escribir fue la transmisión de ideas, ¿no? Usaba la poesía como una manera de dar un discurso, ¿no? Y en algunos talleres me dijeron que quizá no era lo más recomendable y limitaba las posibilidades creativas. Me gustan escritores que usan muchos argumentos para explicar sus acciones y motivaciones, y es por eso que quizá pues caía siempre en eso, ¿no? Recuerdo que leía novelas como Caballos desbocados de Yukio Mishima, La montaña mágica de Thomas Mann o La obra narrativa de Giovanni Papini, ¿no? Eso siempre ha servido de caldo de cultivo para mi poesía. En mi caso, la narrativa también la uso para motivar la escritura de mis poemas. Por eso también tengo cierta debilidad por la poesía en prosa. Si bien no he hecho todavía un poemario plenamente en poesía en prosa, pero sí con los años se han ido extendiendo más, ¿no? El uso de estos poemas. Por no decir que en los últimos que he escrito hay bastantes de este tipo de poesía. Yo tengo una gran curiosidad, ¿no? Fíjense que generalmente todos los poetas tienen una carrera alterna. En este caso, nuestro invitado de hoy, Carlos Luján, es un abogado en Perú, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarle cómo es que fusiona el derecho con la poesía y la narrativa, ¿no? Y también quisiera preguntarte si es que has escrito en esa parte de los cuentos algo sobre la justicia, que involucra mucho a tu quehacer laboral de cada día. Con alguna intención de hacerlo, no que recuerde. Pero sé que detrás de lo que escribo existe cierto idealismo. Una idea de justicia que debe ser buscada o que quizás nunca hallada.
Tanto las imágenes poéticas como la descripción de mis historias van por ese camino. Dejo entrever que hay una realidad ideal que se desea alcanzar o que se ha perdido. En el fondo, todos los escenarios que alguna vez he presentado en papel tienen un aire melancólico. En sí, la búsqueda de la justicia parte de una idea de lo que nosotros consideramos lo que debe ser la realidad, pero al final no lo es. Estudiar Derecho me ha hecho diferenciar descarnadamente esos mundos. Eso sí, la hermenéutica jurídica me enseña el funcionamiento de un mundo basado en el deber ser, que no es necesariamente como es el mundo real. No sé si el estudiar Derecho ha contribuido en hacer mis argumentos literarios una forma de alcanzar ciertos ideales, ¿no? Porque, como sabemos, en la práctica esto no necesariamente es así, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que la literatura para acercarse más a lo que nosotros consideramos lo que es la justicia, ¿no? Confesión. ¿A quién preguntarle cuando la memoria está destrozada? 4 civilizaciones sobre la tierra que vio la vida que más descarna. Mundos indiferentes sobre su pasado que agoniza, asfixiado en su deseo de una independencia. Imperios, reinos, países, repúblicas se van desvaneciendo sin misericordia ni barullo, y se habla de nuevas colonias, de nuevas culpas ante la indiferencia de quien está enterrado en gélidos recuerdos inmóviles, punzantes que claman por renacer con su nueva bandera y nación. Uno está impávido, pero incontenible ante tamaña indiferencia. Las lágrimas se solidifican y cuando nos adentramos en la cueva de su dolor, está la historia. Las cavernas repletas de estalactitas de llantos estáticos, la oscuridad y el olvido. La prehistoria de tu nuevo mundo está escondida ahí. Pinturas rupestres de horror, desesperanzas de lo monstruoso, el inicio de los pavores de los nuevos mundos aplastantes. Aquí ocultos duermen, abismales y profundos, los que custodian el porqué de los nuevos horrores. No hay nadie a quien preguntar si la memoria es, 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 si la memoria es. Carlos, durante toda esta pandemia que ha vivido la humanidad, la gente ha quedado mal psicológicamente, ¿no? Te preguntaría, ¿crees que la poesía pueda ayudar o pueda la gente aplicarlo como una terapia en una recuperación hoy en día? Definitivamente, si se escribe poesía, sirve de terapia. Con ella podemos expresar con un propio lenguaje lo que tenemos atascado en el interior. A veces las palabras aprendidas y usadas en el día a día no son suficientes para decodificar nuestras emociones. Ahora, leer poesía o cualquier texto literario también nos puede ayudar en eso. En un curso de inglés tuve que pararme frente a la clase y expresar cómo me sentía con respecto a una situación. La complejidad para encontrar las palabras adecuadas me hizo pensar en que eso mismo sucede con el propio idioma. Entonces deduje que la lectura y el aprendizaje de nuevas palabras y formas de expresión escrita nos pueden dar herramientas para expresar aquello que con el lenguaje coloquial no se puede. Entonces la lectura no solo es buena para cultura personal, ¿no?, sino también para el espíritu. A veces solamente decimos que leer nos hace más inteligentes, nos da más información, pero principalmente nos da vocabulario. Y cuando uno desea transmitir lo que siente, lo que piensa, y el lenguaje coloquial nos limita, ¿no?
sentimos como que algo hemos dejado de decir. Cuando uno dice estoy furioso, estoy enamorado, estoy alegre, sentimos que no es suficiente. Esas pequeñas y tan usadas palabras no pueden describir todo lo que deseamos transmitir, y quién sabe si al no hacerlo pues hasta uno se puede enfermar. Yo estoy convencido que leer poesía, por ejemplo, el aprender de metáforas, de imágenes poéticas, a la larga nos va a ayudar a comunicarnos mejor con los demás y tener pues una manera más certera de llegar a los demás y que los demás nos conozcan a nosotros también. Volvamos a la pandemia, Carlos. Durante la pandemia, ¿cómo crees o cómo has sentido tú a la poesía acá en Perú a inicios de esta pandemia, ¿no? ¿Y cómo ha sido para ti este confinamiento en la pandemia? ¿Ha sido fructífero o ha sido totalmente desastrosa? Cuéntame. Antes de la pandemia, con un grupo de poetas se planificó hacer una actividad por el Día Mundial de la Poesía. Y por la cuarentena esta se realizó por internet, ¿no? Los poetas enviaban sus grabaciones y estas eran emitidas con un horario definido, como si fuera un festival, pero en virtual, ¿no? Y fue un éxito, ¿no? A los poetas les gustó la experiencia. Así que de esa manera se le pudo dar vuelta a la situación en ese momento tan difícil, porque justo fue en marzo, ¿no? Así es que también uno con cierta ingenuidad creía que esto iba a durar poco, ¿no? Entonces, pero vimos pues que no fue así, ¿no? Ya con la extensión de la cuarentena, esto ya lo vi pues, como un respiro cultural, ¿no? Para lo que se vivía en ese entonces, ¿no? Y sobre si fue ventajosa la pandemia, lo que estamos viviendo, ¿no? Es difícil de expresarlo, ¿no? A veces las mejores obras son producto de momentos difíciles para uno y su entorno. Al acabar uno termina magullado, cansado y desilusionado, ¿no? Sobre todo para la sensibilidad del artista. El producto artístico de tal vivencia puede ser magnífico para los otros, pero para los creadores han pagado un alto costo. Quién sabe si fueron sus cantos de cisne. En mi caso aún estoy procesando lo que está ocurriendo. No tengo una idea clara al respecto. Sé que para varios creadores los meses de cuarentena y la cancelación de eventos han logrado que tengan más tiempo para sus proyectos personales. Solo con el pasar de los años veremos si aquella experiencia sirvió para darle una nueva faceta a la creación. Carlos, háblanos de una publicación que es muy llamativa. Es un poemario que ha salido que se llama Soundtrack, ¿no? ¿Qué títulos contiene? Descríbenos la temática de alguno de ellos. Ese libro lo escribí hace ya 16 años, ¿no? Y obtuvo una mención de honor en los Juegos Florales Nacionales que organizó la Asociación Nacional de Rectores en el 2006. Pero recién lo publiqué el 2011. Sé que habían dicho que iban a hacer una publicación por esos años, ¿no? Pero como no se concretó, entonces me decidí a hacerlo, ¿no? Y como había tenido un reconocimiento, entonces sentía como que su publicación estaba avalada, ¿no? No quería darle al futuro lector una mala obra, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si ha obtenido una mención de honor,
Entonces debe tener su valor literario, ¿no? Y por eso me animé a hacerlo. Es una publicación bifronte. En el otro lado del libro está otro poemario que se llama Miles de misiles, ¿no? Que sí lo escribí por esos años. Y bueno, complementando lo que comenté anteriormente, lo escribí como un ejercicio lúdico, ¿no? Exactamente lo hice mientras escuchaba canciones de diversos géneros como el punk o el rock alternativo. Era escuchar y escribir intentando seguir el ritmo de las canciones, ¿no? Como es música moderna son pocas notas, así que los poemas son cortos. Los títulos obedecen en algunos casos a extractos de las canciones escuchadas, ¿no? Por ejemplo, en Ojos Perdidos describí la impresión de despertar a un nuevo día con una canción estridente, ¿no? Do You Realize en la que el ritmo de la canción de los Flaming Lips, pretendo dar honor al título del poemario, refleja que en nuestra vida siempre tenemos una banda sonora permanente y que quizás sea la que nos despida de este mundo, ¿no? O viaje hacia la perpetuidad, donde confieso que a pesar de sentir cierto desgano y deseo de no hacer nada, el cuerpo sigue avanzando, aunque sea a nivel metabólico, ¿no? Y que en la aparente lentitud con la que se deteriora el organismo siempre está en continuo movimiento, ¿no? Bueno, eso es algo que podría decir de algunos de los poemas. Hay de diferente temática, ¿no? Pero casi siempre está el tema, pues, ¿no?, de la banda sonora que acompañaba la escritura de estos poemas, ¿no? Por ahí se puede encontrar cierta armonía, ¿no?, al momento, sin necesidad de caer en la forzada rima, ¿no? Carlos, situémonos en lo que es tu cuento, ¿no? Tienes una publicación que es muy hermosa, de romántico, y dentro de ellas hay un cuento que me encanta porque tiene muchas figuras, ¿no? Este cuento es Fuera de Tiempo, que es espectacular. Háblanos de este cuento y cuéntanos un poquito de qué trata la temática. El Romántico es mi primer libro de cuentos. Le puse ese título porque describe el carácter de casi todos los personajes principales que comprende esta obra. Entre el idealismo y la ingenuidad busco darle un lugar a sus vivencias. Quieren un mundo ideal, pero por algún motivo la realidad choca con la idea que se hacen de él. En el caso de la historia llamada Fuera de Tiempo, pretendo mostrar cómo nos aferramos a una idea que, de no hacerse realidad, la llevamos siempre con nosotros, que no abandona nuestra psiquis porque en el fondo quizá no queremos que lo haga, ya que le hemos dado un rol principal en la vida propia. Y cuando más vulnerables estamos, sea por una enfermedad o la vejez o alguna situación en donde, pues, todas nuestras facultades no están en su plenitud, pues estas frustraciones pueden tomar el control de nuestro destino. También el libro contiene historias fantásticas, confesionales y vivenciales, sin otra pretensión más que contar algo, ¿no? Eso es, en líneas generales, lo que contiene este libro de cuentos. Pagano. Hoy me destruiré en un poema, arrancando pétalos tristes, bebiendo malos aguaceros, siendo lo incógnito en el caos. La vida soñada al abismo a la hora precisa, devorada por enfermedad adormilada bajo convaleciente inercia. Faltan texturas a las palabras, sinónimos puñales, oraciones psicóticas, adverbios como balas de plata, penas capitales furtivas en los intervalos del abecedario. ¿Cómo te destruyes con un poema? Con estrofas piadosas arrepentidas de crimen absurdo, las que auscultan la pena mutilada callada, que grita destrucción con salvaje dolor
cuando se brincan los versos al escape salvavidas? Víctimas de la superficie sangrienta, con caminos letrados, pobres orgánicos, versos de materia viva en descomposición como nítida cosa infinita. El poema solo se detiene, filtra la locura hacia pétalos tristes, hacia malos aguaceros, hacia deseos del incógnito caos, animal que le ladra a su reflejo. Carlos, ¿cuál es tu opinión que tienes sobre la fusión del cine con la poesía? No solo con la poesía, con la narrativa corta, narrativa larga, ¿no? Con el cuento, ¿no? Desde tu punto de vista, pero teniendo en cuenta que el cine es utilizado como una herramienta de apoyo a la educación, ¿no? Es decir, se convierte en el famoso plan lector. La gente ve la película y luego quiere leer el poema o el cuento o la novela, ¿no? Para comparar. Las mejores películas tienen un componente poético fuerte. Eso es seguro, ¿no? Te puedo decir que no importa si esta es comercial o de naturaleza independiente. No importa si es una película hasta de superhéroes o de Truffaut, ¿no? Más aún, algunas películas que en algún momento fueron comerciales tenían mucha belleza, ¿no? Algunas que en su momento pues generaban tanta expectativa en el público como, por decir, ¿no? Taxi Driver o alguna de John Ford, ¿no? Ahora es un cine clásico que de por sí tiene bastante componente poético por sus imágenes, por lo que quiere decir, por la actuación, por las razones y el contexto en el que fueron hechas, ¿no? Podemos apreciar este componente poético desde el movimiento de la cámara, la iluminación, la música, el guión hasta la actuación. Si tienen como función representar y resaltar la belleza de la vida, el cine se fusiona con la poesía. Y en el sentido más amplio de lo que significa la belleza, no necesariamente es una idealización de lo que significa la perfección. Hasta la maldad puede ser perfecta. La violencia, ¿no? El drama, el sufrimiento. En el cine tiene esa facultad, ¿no? de poder mostrarnos todos los matices que un sentimiento humano puede mostrar, ¿no? Y eso es una gran ventaja, que esas otras artes no la tienen. Aparte que para poder crearlas, pues también requiere muchas manos, ¿no? Y eso hace que quizás el resultado sea mucho más intenso y genere más impacto, ¿no? en quien la ve, ¿no? Si podemos hacer que el espectador aprecie la belleza del lenguaje audiovisual desde niño, siempre la buscará, no solo en otra película, sino en la lectura y quién sabe hasta en su propia vida y obra. Ahora que los jóvenes primero acceden a la tecnología audiovisual, puede usarse esta para despertar su curiosidad poética en otras artes. Carlos, hablemos de tus microrrelatos. ¿En qué están inspirados? ¿No? ¿Se ubican en alguna coyuntura social, política, religiosa dentro de la historia de nuestro país? A los microrrelatos le anteceden los aforismos, es decir, que primero comencé a escribir aforismos y luego esto me derivó en otros tipos de expresión narrativa, ¿no? De niño me gustaba leer una sección de los diarios llamada Frases Célebres. Yo las recortaba y las guardaba, ¿no? Me gustaba leerlas una y otra vez. Yo pensaba que se escribían tal cual, es decir, que a alguien se le ocurría una idea y lo escribía, ¿no? No que eran parte de una obra más grande, no.
Era muy pequeño, no conocía todavía la magnitud de los nombres que salían, la importancia de los nombres de las personas que aparecían debajo de esas frases, ¿no? Para mí eran simples personas que se les ocurría ideas que a uno lo hacían pensar, ¿no? Dichas sentencias a mí me hacían pensar mucho porque le daban una vuelta a lo que me decían en casa o en el colegio, ¿no? Sobre cómo deben ser las cosas. Ya con el tiempo y los años decidí plasmar ideas en un párrafo. Una ocurrencia que no ameritaba mucho sustento intelectual porque me daba flojera hacerlo, ¿no? Era como crear tus propios dogmas, ¿no? Una sentencia o un aforismo es decir, las cosas son así para mí y punto. No necesito dar ninguna otra explicación. Cuando me percaté de que también podía ser indirecto, ¿no? Y crear pequeñas historias con esas ideas, en esto recuerdo mucho el taller de Cromwell Jara que en la universidad nos enseñó Augusto Monterroso, ¿no? y su historia del dinosaurio, ¿no? Recuerdo que me dijo, esta pequeña oración contiene todos los elementos que un cuento debe cumplir, ¿no? Y entonces dije, qué buena idea, ¿no? Pero pasó muchos años después hasta que me animara a escribir un microrrelato, como dije anteriormente, primero fueron los aforismos, ¿no? En realidad en los que ahora he escrito y en uno he publicado tratan de diversos temas, ¿no? Desde la locura, los ovnis, el Alzheimer, etcétera, ¿no? No tengo alguna preferencia particular. Es solamente una ocurrencia transformada en una pequeña historia. Hablemos sobre la crisis lectora. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el público de hoy? ¿Consume, no consume libros, lee? ¿Cree usted, Carlos, que hoy en día la lectura está dentro de la canasta familiar? Creo que la gente lee y escribe más el día de hoy. Las redes sociales han contribuido a eso. El problema es que no necesariamente se hace con corrección y prudencia. El ciberespacio en general y las redes sociales en particular han sido creadas para darnos la razón. Los algoritmos que las hacen funcionar nos ponen delante de la pantalla lo que deseamos ver, oír y leer, de tal forma que el placer que nos ocasiona nos hace estar más pendiente de nuestro computador o del teléfono celular, ¿no? Todo esto nos seduce, ¿no? Nos hace querer buscar lo que está de acuerdo con nosotros, lo que nos divierte, y eso nos produce bienestar, ¿no? Entonces, lo que nos incomoda es descartado, ¿no? Imagínese que en estas redes comienza a aparecer cosas que nos haga cuestionar nuestras ideas, ¿no? Nos incomodaría, ¿no? Así que lo descartamos, y si por casualidad se nos cruza algo así, no debemos dar nuestro total desacuerdo con fiereza. Por eso vemos tanta agresividad en las redes, ¿no? Eso más nos convierte en lectores de ideas dogmáticas y poco dialogantes. El leer y escribir más no nos hace necesariamente más racionales. El concepto de canasta familiar que el gobierno usa para calcular el ingreso mínimo vital no considera ni por asomo la compra de libros, ¿no? A estas alturas, para tener un libro uno debe dejar de comer, ¿no? De papas no se llena el espíritu. A Malcolm Lowry. Leer a Malcolm Lowry debajo de la noche me apunta la vista hacia un mar inexistente. Tiembla la mano que abraza un vaso encendido por el brillo de la marea tenue
y la barca deslizada, donde montados sobre proa gritamos la salvación encerrada. Dentro de cristales circulares espectrales que todavía están despertando en las profundidades que sabe a náusea callejera. Frío marino la encallada en la puerta de la cantina catedral que cobija a las deidades mitológicas tóxicas. Esta noche todas las estrellas caen sobre la inexplicable fauna de tigres y leopardos escondidos detrás de los bancos, acechando la caída demente que bucea en las profundidades de la ebriedad perdida. Corales a los que se le chupa la sangre puesta al oído, y ahí está la conciencia de un hombre robusto reclamante de sinceridad, y uno araña las aguas alucinógenas hasta las llagas. No hay mentiras en esto, señor Lowry. Como usted, bebo el agua de los Atlánticos desconocidos. Muero cada día, cada 2 semanas, atrapando la incandescencia visceral sobre el hambre engañosa. Porque en eso sí, señor Lowry, yo me libero de lo falso, aunque las entrañas mientan nebuloso sobre la resurrección del infierno en la bocanada de espanto. Mis ojos siguen al alma de a pocos que se va hasta la primavera del tosco cielo de la cantina catedral, marcando, pulsando con el índice la mica minutera que se come el instante de dicha efímera. Atrapado en este constante viaje de regreso, cabalgando el relámpago obsceno hacia la caverna que no conozco, veo a lo lejos la luz tambaleante luminosa de la senda que me lleva a la apacible locura, como bahía a la que mi amarra se sujeta para no perderme en el océano e ir en búsqueda nocturna de ese lobo paciente y de tanto sueño ver a las gaviotas siguiendo una motora cara al viento. Antes ya de despedirnos, Carlos, del aire, cuéntanos quién es Carlos Luján Andrade, ¿no? Aparte de ser este poeta escritor. Necesariamente uno es un poco de todo lo que ha hecho en la vida. Cada experiencia construye nuestra identidad. Hacemos algo y nos subimos en ello, sea un error o un acierto. Somos el resultado de una operación matemática, ¿no? En la que todos los factores contribuyen en algo al producto final. Puede ser una suma, una resta, una división, multiplicación. Un acto nos puede hacer retroceder, avanzar un poco, partirnos en 2, en 3. Bueno, si vale una analogía matemática. Lo que sí puedo mencionar es que soy un idealista y por más actividad que haga no puedo dejar de serlo. Es más una condición que una elección, ¿no? Yo no puedo decir que soy aparte de lo que he hecho, sino lo que hay detrás de ello. Y detrás siempre habrá un idealista. Cuando uno ya no esté en este mundo, ahí sí los que me conocieron podrán decir quién fui. Y cuando todos ellos tampoco estén, quedarán mis libros, si es que no se los ha comido las polillas, para hacerse una idea de quién fue el que los escribió. Así que en realidad, no sé, uno puede ser muchos, dependiendo de qué ángulo te vean, ¿no? Porque en un momento de nuestra vida somos uno y en otro momento nos consideramos otro. Y justamente también la escritura nos da una muestra de ello. En cada libro podemos ver a qué uno mismo le daba más importancia. Y eso también nos permite saber que en todas esas caras que mostramos quizás está lo que fuimos, ¿no? Para uno fuimos uno y para otros fuimos otros. Así es que es un poco complicado. Al final la idea que uno tiene de sí mismo solo queda para uno. Los demás ya tienen su idea clara.
en base a lo que mostramos, más de lo que somos. Apreciado Carlos, háblame de tus futuras publicaciones y qué proyecto tenés. Actualmente tengo 2 poemarios inéditos que deseo publicarlos en los próximos años. Poemarios que he escrito ya en los últimos 3 años, ¿no? Ya están terminados de por sí, ¿no? Todo dependerá de las circunstancias y las oportunidades que encuentre, ¿no? La publicación no es sencilla, no, sobre todo porque no hay pues muchos lectores de poesía. Por eso sí hay un montón de poetas, pero no hay muchos lectores. Entonces eso también dificulta las posibilidades de publicación. En el tema narrativo estoy escribiendo cuentos, pero el proceso es más lento, ¿no? Requiere más trabajo, volverlos a leer, dejarlos reposar, ¿no? A veces uno escribe algo y lo deja ahí, que madure. Después de unos meses uno lo retoma y lo revisa, ¿no? Entonces, eso sí requiere su tiempo. No podría escribir rápidamente 2, 3 cuentos y aún así no estar listos para publicarse. También escribo artículos de opinión y diálogos, ¿no? En una página web española, aunque últimamente por temas de salud he perdido cierta continuidad, pero sigo colaborando de vez en cuando, ¿no? Entonces, debido a estos artículos es que siempre me mantengo escribiendo con cierta regularidad, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer conversar contigo. Tus palabras finales hacia la franja. Nuevamente, muchas gracias, Héctor, y a tu programa La Poesía y el Cine por la oportunidad de expresar unas palabras con respecto a mi obra. Invito a los oyentes a que sigan esta interesante y valiosa iniciativa cultural. Muchísimas gracias a vos, Carlos, por esa gentileza que has tenido en atender este llamado y compartirnos tu quehacer poético y literario. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, Carlos, y esperemos muy pronto. Bien, estimados oyentes, de esta manera ya estamos llegando a la parte final del programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Bueno, dar infinitamente gracias al nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago, y de todo el equipo de colaboradores de Perú, ¿no? Bueno, la recomendación de siempre: tengan a Dios presente en su vida, oren mucho y no bajen la guardia. Vuelvan a utilizar las mascarillas, marquen el distanciamiento y volvamos a cuidarnos, que el virus está de vuelta. Esto ha sido todo por hoy. El próximo miércoles tendré con un nuevo invitado. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.